Hola, soy Gutiérrez Grove, gastroenteróloga, endoscopista y especialista en enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente estoy en la Clínica de Enfermedades Digestivas y Obesidad de la Fundación Clínica Médica Sur. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema más importante en enfermedad inflamatoria intestinal, y es cómo van evolucionando las metas del tratamiento en estas enfermedades y cómo queremos lograr un control mucho más allá de los síntomas. Entonces, la agenda del día de hoy va a ser acerca de cómo es la historia natural a grandes rasgos de estas dos enfermedades, qué pasa si no detectamos la enfermedad y no la tratamos en época temprana, cómo es la estrategia de tratamiento por objetivos y cómo esta ha evolucionado en los últimos años de acuerdo a la evidencia que tenemos, cuáles son nuestras nuevas metas de tratamiento y si las podemos lograr con los nuevos medicamentos. Hablamos acerca de la cicatrización de la mucosa, de la remisión histológica, de la cicatrización transmural y finalmente vamos a hablar acerca del monitoreo farmacológico a grandes rasgos. Recordemos que en la colitis ulcerosa, los pacientes que no son tratados pueden tener desenlaces pues, fatídicos al momento de la evolución. Hasta el 66% de los pacientes pueden tener a 10 años del inicio de la enfermedad hospitalización. Y hasta el 50% de los pacientes van a estar expuestos a esteroides sistémicos. Y sin olvidar esto, el riesgo de cáncer colorectal a 30 años, que puede llegar a ser hasta de 8%. Existen diferentes cursos de la enfermedad. Puede haber pacientes que se presenten como una enfermedad que inicia con actividad muy alta y posteriormente se reduce, pacientes que están en actividad continua y que son difíciles de responder, o pacientes que tienen este curso de remisión y recurrencia frecuentemente. Sin embargo, casi el 40% de los pacientes o hasta el 50% pueden tener un curso desfavorable de la enfermedad y estos van a requerir ciertas estrategias de tratamiento mucho más intensivas o nuevas moléculas de tratamiento. Lo mismo pasa con la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, recordemos también que es una enfermedad que arquitecturalmente o anatómicamente va a tener complicaciones que podrían ser más severas que la colitis ulcerosa. Estos pacientes, si no son detectados en la ventana de oportunidad de forma temprana, pueden evolucionar hacia tener estenosis, tener fístulas, requerir cirugías y así a lo largo de su historia. Entonces tenemos una ventana de oportunidad para el tratamiento de estos pacientes. ¿Quiénes están en riesgo de progresión de la enfermedad inflamatoria? Bueno, es algo que es muy importante de reforzar cada vez que damos una plática, porque estos pacientes van a requerir tratamientos mucho más intensivos. Son estos pacientes en los cuales ha habido un retraso en el diagnóstico, que tienen antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal o que tienen antecedentes de autoinmunidad, que el diagnóstico se hizo a temprana edad, particularmente menos de 40 años, y sobre todo los pacientes que han sido detectados menos de 16 años, que han manifestado su enfermedad de forma grave al inicio, que han necesitado esteroides desde el momento del diagnóstico, que tienen una respuesta deficiente al tratamiento o que tienen alguna manifestación extraintestinal concurrente y particularmente en colitis ulcerosa, colangitis esclerosante. Los pacientes que tienen estos riesgos altos o estos factores de riesgo alto, particularmente también tienen algunos factores en el momento en que los evaluamos, factores bioquímicos o factores de presentación de la enfermedad. Por ejemplo, aquellos pacientes que se hayan presentado con elevación en los marcadores de inflamación, que tengan menos de 40 años en el diagnóstico, que tengan una presentación extensa de la enfermedad y que hayan requerido esteroides sistémicos, son los pacientes que tienen el perfil de riesgo más alto y en los cuales van a requerir tratamiento mucho más intensivo. Recordemos que el tratamiento de la enfermedad inflamatoria ha evolucionado en los últimos 20 años y esto a raíz que a partir de finales de los 90 se empezaron a desarrollar moléculas biológicas. Antes el tratamiento consistía en el tratamiento conservador, que se trataba acerca de 5 aminosalicilatos, esteroides y inmunomoduladores. Después se empezaron a desarrollar estos abordajes antiinflamatorios basados en vías patogénicas que se fueron describiendo, de tal forma que surgieron estas moléculas biológicas dirigidas a un blanco terapéutico específico. Los primeros fueron los antiintegrinas, los anti-TNF, y a partir de ahí fueron surgiendo el resto de moléculas. Los antiintegrinas, los antiinterleucinas y más recientemente las moléculas pequeñas o los inhibidores de JAK sinasa. A partir de estas nuevas estrategias de tratamiento o de estas nuevas moléculas, tuvieron que surgir también nuevas estrategias de tratamiento, nuevos objetivos que nos queríamos plantear. Inicialmente, el objetivo era quitarles los síntomas a los pacientes, que no tuvieran tantas evacuaciones, que no tuvieran tanto sangrado. Sin embargo,
sabemos que si modificamos el curso de la enfermedad y tenemos ambiciones mucho mayores en cuanto a los objetivos del tratamiento, es probable que estos pacientes recaigan menos frecuentemente y que requieran terapias quirúrgicas con menor frecuencia. Entonces, el objetivo anteriormente era mejorar los síntomas, posteriormente ya queríamos quitarles los síntomas al 100%, queríamos lograr esta remisión clínica, pero sin esteroides, y posteriormente ya se hizo la meta actual, que es la cicatrización de la mucosa. Y todo esto va a desencadenar el cambio en el curso de la enfermedad, que ya vimos que el objetivo es cambiar la historia natural de la enfermedad. En el 2015 se propuso la estrategia de tratamiento por objetivos. Esta estrategia de tratamiento por objetivos ya se llevaba a cabo en diferentes enfermedades, la diabetes, la hipertensión e incluso enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide. Lo que se hace en esta estrategia de tratamiento por objetivos es que de acuerdo al riesgo de progresión del paciente con los factores de riesgo que ya comentamos, se fija un objetivo ideal para él individualizado. Se da el tratamiento para ese paciente, para este riesgo y para este objetivo, y se evalúa a lo largo del tiempo en un margen de tiempo que ya está bien establecido para cada una de las enfermedades. Si en este tiempo no se ha logrado el objetivo, entonces el paciente tiene que reevaluarse y marcar un nuevo objetivo o modificar la terapia. Si el objetivo ha sido logrado, pues entonces tenemos que vigilarlo y mantener ese tratamiento con el fin de evitar el daño a largo plazo y la discapacidad subsecuente. Las nuevas guías recientemente publicadas de STRIDE 2 en el 2021, más o menos basadas justo en el STRIDE 1 que les platicaba previamente, ya fijan nuevas metas o nuevos métodos de seguimiento mucho más estrictos que lo que se comentaba en el STRIDE 1. Esto es, tomando en cuenta el esquema anterior de perfil de riesgo, de individualización del objetivo y del tratamiento del paciente, llevar a cabo ciertas metas a lo largo del tiempo. Entonces, de acuerdo al riesgo, se fija la terapia. Lo primero que tenemos que lograr es lograr la respuesta sintomática. Posteriormente, además de la remisión sintomática, tener una normalización de las proteínas de inflamación, particularmente la proteína C reactiva. Y esto ya es una meta que antes no estaba como tal en las guías de STRIDE 1. Y ya se establece también que la calprotectina tiene que ser uno de nuestros parámetros en los cuales tenemos que estarnos fijando para lograr la remisión del paciente y llevar a cabo el seguimiento de los pacientes. Si no logramos estas metas, entonces tenemos que modificar el tratamiento de tal forma que podamos lograr ya estas metas: la respuesta sintomática, la remisión sintomática y la reducción de las proteínas de inflamación. Y además tenemos que lograr la meta final, que es la cicatrización endoscópica. Eso es lo más importante. Y algo que se ha observado en los últimos estudios es que los desenlaces reportados por los pacientes o la calidad de vida normalizada es una de las metas que tenemos que lograr en estos pacientes. Entonces, tenemos que considerar también otras metas que todavía no son obligatorias, pero que sí podrían ser adecuadas, que todavía no tenemos la suficiente evidencia para establecer que son metas obligadas, pero que seguramente que en algún punto, ya que se hagan más estudios, se tienen que lograr, como por ejemplo en la enfermedad de Crohn, la cicatrización transmural, y en colitis ulcerosa, la cicatrización histológica. Todavía no son metas formales, pero ya queremos empezar a buscarlas. Todavía no tenemos la evidencia adecuada para establecer que estas son nuestras metas. Si logramos este objetivo, sí vamos a modificar la historia natural. Y esta es una endoscopía de un paciente real, de la vida real, con colitis ulcerosa, que se establece el tratamiento de acuerdo a lo que él necesita y se modifica cómo se ve el colon. Igual así, un paciente con enfermedad de Crohn tiene esta actividad, se da el tratamiento y después se modifica la estructura del colon. La cicatrización de la mucosa, que es lo que se observaba en las fotografías previas, va a ser predictor de la evolución tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Y los pacientes que logren la cicatrización de la mucosa van a tener mejores desenlaces a largo plazo a comparación de los pacientes que no logren la cicatrización de la mucosa. Y esto es en cuanto a cirugías, en cuanto a hospitalización y a requerimiento de rescate por esteroides. Pueden ver aquí cómo se compara los pacientes que tienen cicatrización mucosa contra aquellos pacientes que no logran la cicatrización mucosa. Algo muy importante es que más de la mitad de los pacientes, tanto con colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, no van a presentar respuesta al inicio con los tratamientos anti-TNFs o los previos que teníamos,
o van a perder la respuesta con el tiempo. Del 10 al 30% de los pacientes con la enfermedad inflamatoria no van a responder inicialmente, hasta el 46% pueden tener una pérdida de la respuesta a lo largo del tiempo, y lo que se ha observado también es que muchos pacientes van a perder la respuesta, pero también no van a tener remisión clínica a lo largo del tiempo. Algo muy importante con respecto a eso es que la concentración de los niveles de los fármacos, particularmente de los anti-TNFs, van a estar asociadas a la respuesta clínica o a los desenlaces específicos, ya sea la remisión o la cicatrización de la mucosa. Y esto se fue aprendiendo a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué factores tienen que ver con la concentración de los niveles del fármaco? Algo muy importante es la inmunogenicidad. Si nosotros generamos anticuerpos contra el anticuerpo monoclonal, se va a generar una respuesta en la cual va a perder respuesta el tratamiento para esta enfermedad. Entonces, se va a tener una pérdida secundaria de la respuesta. O hay pacientes que de forma inicial nunca van a elevar los niveles del anticuerpo monoclonal y entonces no van a alcanzar las respuestas esperadas. Ahora, ¿cómo podemos reducir la inmunogenicidad y la falla terapéutica? Podemos combinar con inmunomoduladores, podemos medir niveles del fármaco y tenemos que medir también niveles séricos de anticuerpos. Esto se establece a través de un artículo publicado que se llama CALM, y a través de esto se ve cómo los pacientes que están siendo evaluados frecuentemente de niveles terapéuticos del fármaco logran mejor respuesta que aquellos pacientes en los cuales no se miden los niveles del fármaco. Ahora, ¿qué hay de la respuesta a los tratamientos nuevos? Particularmente en vedolizumab, en los estudios pivotales, en el Gemini 1, en el estudio de inducción, lo que se observó con respecto a los desenlaces que queremos lograr de la respuesta clínica, la remisión clínica o la cicatrización de la mucosa, es que en esta primera fase de inducción, en estas primeras semanas, hasta el 40% de los pacientes logró con las dosis de inducción la curación de la mucosa, y eso es algo muy importante. Y de los pacientes que se sometían a la fase de mantenimiento, en cuanto a cicatrización de la mucosa a la semana 52, el 56% de los pacientes con vedolizumab cada 4 semanas se mantenían con cicatrización de la mucosa. Y con vedolizumab cada 8 semanas, que es la estrategia de tratamiento que seguimos habitualmente, es alrededor del 51%. Y eso es muy importante porque es la meta más importante que tenemos que lograr en los pacientes. Como primera línea, lo que se ha observado es que aquellos pacientes que no han sido tratados previamente con anti-TNFs, estos pacientes desde semanas muy tempranas logran casi el 80% de los pacientes respuesta clínica, y remisión libre de esteroides también hasta el 37% de los pacientes, y a largo plazo también el 77% de los pacientes mantienen la respuesta clínica y el 59% de los pacientes mantienen la remisión clínica libre de esteroides. En cuanto a cicatrización de la mucosa, que es el desenlace más importante que tenemos que lograr, vemos que los pacientes que hayan respondido de forma temprana se mantienen en la semana 52 sin anti-TNF. Hasta el 60% de los pacientes que han sido tratados con vedolizumab de primera línea tienen cicatrización de la mucosa a la semana 52. Y los pacientes que hayan tenido falla previa a anti-TNF y que se haya utilizado el vedolizumab de segunda línea, el 45% de los pacientes mantienen la cicatrización de la mucosa a la semana 52. En cuanto a enfermedad de Crohn, no es muy diferente. Aquellos pacientes que hayan sido tratados también con vedolizumab de primera línea, tanto a la semana 6 como a la semana 10, un gran porcentaje de los pacientes logran remisión clínica y reducción en las puntuaciones de actividad clínica de la enfermedad. Y aquellos pacientes que han sido tratados con vedolizumab como primera línea mantienen mejores porcentajes que aquellos pacientes que hayan tenido falla terapéutica previa. Sin embargo, son números bastante importantes en los estudios pivotales. ¿Y qué pasa en la vida real? Aquellos pacientes que han sido tratados con vedolizumab para enfermedad de Crohn como terapia de primera línea, lo que se observa es que estos pacientes en vida real, hasta el 82% tienen respuesta clínica a la semana 14, y esta respuesta clínica se mantiene en el 77% más o menos a 44 semanas de seguimiento. Y la remisión libre de esteroides hasta el 60% de los pacientes que no han sido tratados previamente con anti-TNFs. En cuanto a colitis ulcerosa, también un análisis post el estudio de
pivotal, lo que se observó es que los pacientes en la semana 52 tenían alrededor o mantenimiento de el 56 al 51% de los pacientes de cicatrización de la mucosa. También los pacientes que tenían tratamiento con vedolizumab de primera línea tenían mejores respuestas de cicatrización de la mucosa a largo plazo a comparación de aquellos pacientes que hayan tenido falla previa a terapia con anti-TNF. Y a la semana 52 se mantenía el 60% de los pacientes contra el 45% de los pacientes que habían sido tratados previamente. Ahora, en cuanto a los medicamentos o a los fármacos que tenemos disponibles tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerosa, lo importante es saber más o menos qué medicamentos nos va a llevar a estos desenlaces que queremos lograr. Y para esto se han hecho diversos estudios, más o menos para saber qué medicamentos sí nos va a mantener o sí vamos a tener estos desenlaces que queremos lograr. Y por ejemplo, tenemos que para cicatrización de la mucosa, tanto infliximab como adalimumab, como los antiintegrinas y otros fármacos nuevos, tienen evidencia reciente para lograr estas metas. Para mejorar la enfermedad fistulizante, el infliximab, hay evidencia reciente de vedolizumab también, y aquellos pacientes también que se mantengan con estos medicamentos pueden lograrlo con cualquiera de estos fármacos. En colitis ulcerosa también la evidencia para lograr estos desenlaces la tienen varios de estos fármacos, por ejemplo, cicatrización de la mucosa, que hay datos que todos estos fármacos lo pueden lograr, y particularmente también colitis aguda severa, los pacientes que son tratados con infliximab. Ahora, la cicatrización de la mucosa es lo único que queremos lograr. Como ya les decía, en el 2015 esa era la meta que queríamos lograr de acuerdo a STRIDE. Recientemente en el STRIDE 2, que se actualizaron las metas, sigue siendo la cicatrización de la mucosa la meta que queremos lograr, pero no porque no queramos ser más ambiciosos, sino porque todavía no se desarrolla la evidencia necesaria para que nosotros establezcamos con evidencia y con toda la certeza de clínica que tenemos que lograr metas mucho más ambiciosas, ¿no? Sin embargo, probablemente eso va a ser la tendencia. Lo que se ha visto es que los pacientes que logran la remisión histológica, probablemente más del 60% de estos pacientes van a estar libres de síntomas a largo plazo. Van a tener un riesgo reducido de recaída, un riesgo reducido de hospitalización o cirugía y aún un menor riesgo de cáncer colorectal. Entonces, probablemente si tenemos además de la cicatrización endoscópica, la remisión clínica, logramos la remisión histológica, probablemente estos pacientes van a tener aún mejor pronóstico que los pacientes en los cuales solo logremos la cicatrización endoscópica. En cuanto a la evidencia de vedolizumab para lograr cicatrización histológica, lo que se ha observado es que en el análisis post-hoc también de los estudios pivotales, más del 50% de los pacientes a la semana 52 tenían cicatrización histológica. Y entonces, a pesar de que nuestra meta actual es la cicatrización endoscópica, pues ya vemos que con este tratamiento podemos lograr cicatrización histológica desde formas muy tempranas, desde la semana 6 y con mantenimiento de esta respuesta hasta la semana 52. Entonces, eso es algo muy importante, porque ya se está buscando en los ensayos clínicos, ya se está buscando en los estudios nuevos lograr esta meta para poder tener la evidencia suficiente para recomendar lograr la cicatrización histológica. Ahora, para Crohn también buscamos la cicatrización histológica. Crohn, recordemos que es una enfermedad transmural y que la cicatrización histológica quizá en el momento en que nosotros tomamos la biopsia es una biopsia muy superficial y quizá no nos pueda reflejar lo que está pasando en todo el grosor de la pared intestinal. Para eso podemos valernos mejor de estudios transversales de imagen, como el ultrasonido intestinal, en el cual se ha visto que la reducción del grosor de la pared, la reducción del flujo de sangre, la normalización, la reducción en el brillo de la pared, están asociados con una mejor respuesta a los tratamientos. Y también para resonancia magnética tenemos excelente evidencia para poder llevar un seguimiento de la cicatrización transmural de los pacientes. Y además es muy importante porque no solamente nos predice cómo está el grosor de la pared, sino también predice la curación de las úlceras y la cicatrización endoscópica que veríamos en los pacientes con enfermedad de Crohn, hasta con 83% de precisión. Tenemos varios scores de resonancia, hay que irlos conociendo y generando evidencia para poder establecer que sea una meta.
pero ya lo tenemos ahí a la vista. Lo que se ha observado es que la remisión transmural, evaluada mediante estas imágenes transversales, sí nos va a proporcionar información concordante y complementaria a la endoscopía, y que estos pacientes que logren la cicatrización transmural probablemente van a tener también mejores desenlaces que aquellos pacientes que no la logren. También se ha sugerido que es un posible objetivo del tratamiento a futuro, porque lo que se ha observado es que estos pacientes que sí logran la cicatrización transmural, como les comentaba, a diferencia que aquellos pacientes que solamente logran la cicatrización endoscópica o aquellos pacientes que no tienen curación, observen cómo se mantienen libres de cirugía los pacientes que sí logran la cicatrización transmural, sin ingresos hospitalarios y prácticamente sin escalamiento de terapia a 12 meses en este estudio. Existen estos estudios, como les comentaba, el índice de María, particularmente ya aprobado para terapia anti-TNF o ya validado. Son los pacientes que logran estas modificaciones en los scores de resonancia magnética, tienen mejores desenlaces a largo plazo. Y es lo que se ha visto en los estudios, ¿no? Tanto en infliximab como adalimumab, como vedolizumab, se ha observado que hay respuesta en la resonancia magnética. ¿Qué es la remisión profunda? ¿Y qué tenemos que hacer para lograr la remisión profunda y que estos desenlaces que queremos lograr en los pacientes se logren? En colitis ulcerosa tomamos en cuenta la remisión clínica, la cicatrización de la mucosa y ya tomamos en cuenta la remisión en biomarcadores. Todavía no en remisión histológica, pero sí necesitamos mejoría en calprotectina y en proteína C reactiva y necesitamos llevar un seguimiento con estos marcadores. En Crohn necesitamos también la remisión clínica a través de los scores de actividad, la cicatrización de la mucosa evaluada por una enteroscopía cápsula endoscópica y la cicatrización transmural, que todavía no es una meta a seguir, pero probablemente va a serlo en el corto plazo. Ahora, ¿podríamos ser más ambiciosos todavía que esto? Probablemente sí, todavía no estamos ahí. Estrictamente seguimos utilizando las mismas metas que en el 2015, solamente con una evaluación mucho más estricta de los marcadores bioquímicos y que sí tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Probablemente ya cuando logremos estas metas querramos ser mucho más estrictos, ya que conozcamos mucho más acerca de la epigenética, de cicatrización molecular, tendremos metas más ambiciosas, pero por el momento lo que necesitamos lograr es cicatrización endoscópica y mejoría de los parámetros bioquímicos. Entonces, ¿qué tenemos que llevar a casa de mensaje? Ya sabemos que la terapia biológica ha modificado el curso y el pronóstico de la enfermedad, que hay estrategias recientes como las terapias combinadas, el tratamiento por objetivos, la medición de los niveles y anticuerpos, los nuevos blancos terapéuticos, que ha acelerado de forma muy rápida la evolución de la terapia biológica y de la terapia para estos pacientes. Esto ha permitido reducir las tasas de cirugía, de hospitalización, ha mejorado los desenlaces de cicatrización de la mucosa y algunos incluso de los medicamentos han logrado la remisión histológica. Aún no se busca esta cicatrización histológica o transmural como desenlaces finales porque no tenemos la suficiente evidencia en estudios pivotales o en estudios prospectivos que genere esa evidencia que nos haga solicitar que esto sea las metas finales de los pacientes. Ya sabemos que los estudios de imagen tienen un papel primordial en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, van a ayudar a llevar un seguimiento activo, una evaluación de la respuesta al tratamiento y también nos van a ayudar a predecir el pronóstico de estos pacientes. Y son muy importantes que los consideremos en el momento en que estamos evaluando a los pacientes para poder tener una estrategia de tratamiento por objetivos. Todavía no es un objetivo, todavía no es una meta, pero seguramente que cuando tengamos más evidencia prospectiva, lo será. ¿Qué nos falta hacer? Pues bueno, ya vimos que se modificaron ligeramente las metas y que necesitamos marcadores de inflamación. Entonces, lo que necesitamos es exigir a las autoridades, a las instituciones en las que trabajamos, que podamos disponer de estos estudios, como niveles de fármacos, de anticuerpos, pero particularmente biomarcadores como la calprotectina fecal, porque ya son el estándar de tratamiento y de seguimiento de los pacientes. Tenemos que impulsar el uso de la estrategia de tratamientos por objetivos. Debemos ser ambiciosos, no quedarnos solamente en que el paciente nos refiera que ya redujo de 15 evacuaciones a 10 evacuaciones. Necesitamos reducir significativamente el número de evacuaciones. Necesitamos que el paciente nos diga cómo se siente, cuáles son los desenlaces reportados por el paciente. Necesitamos que además mejoren los marcadores de inflamación y que se cicatrice la mucosa.
Además, necesitamos hacer ensayos clínicos prospectivos que aporten evidencia para tener estrategias más ambiciosas que ya se están llevando a cabo y seguramente que en unos 2 o 3 años ya serán las metas a conseguir. Y no olvidar que lo más importante es el abordaje individual, perfilar el riesgo del paciente, porque de eso depende todo. De eso depende que tengamos un tratamiento eficaz de forma temprana y que cambiemos la historia natural de estos pacientes, ¿no? Tenemos que individualizarlo de acuerdo a sus factores de riesgo, de acuerdo a su perfil, y con eso vamos a tener una mucho mejor terapia para estos pacientes. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes y pues qué gusto verlos en esta tarde. Gracias por estar aquí presentes en esta conferencia. Y bueno, como ven es algo muy interesante, muy importante. Recientemente se han modificado ligeramente las metas de tratamiento y creo que esto va a seguir cambiando el pronóstico y cómo vamos a tratar a estos pacientes, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna pregunta que nos quieran hacer en vivo, pero tengo algunos comentarios, algunas preguntas frecuentes que se hacen en este tipo de foros y pues les voy a hacer algunos comentarios al respecto, como por ejemplo, ¿cuándo es el mejor momento para iniciar una terapia biológica en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? Recordemos que ya la estrategia de objetivos es la estrategia a seguir preferentemente en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estas estrategias que se seguían previamente de tratamiento escalonado o tratamiento top-down, que era de ir disminuyendo el tratamiento, pues quizá en algunos pacientes puedan sobretratar a los pacientes, quizá en algunos podamos ir mucho más lento de lo que necesitan estos pacientes, y es por eso que el tratamiento basado en objetivos es algo muy importante. Este tratamiento basado en objetivos no solamente considera qué objetivos queremos lograr al respecto de lo que ya les mostré de las estrategias de STRIDE, sino que considera factores individuales del paciente. Va a haber pacientes que tengan mucho mayores factores de riesgo, un mayor riesgo para hacer una enfermedad mucho más severa, aunque al principio no se hayan comportado como una enfermedad severa, o un paciente que se haya comportado como una enfermedad severa que pueda seguir progresando, ¿no? Estos factores creo que son muy claros en la plática, pero los nombraremos nuevamente, y esto es la edad. Es una de las formas en las cuales se clasifica la enfermedad inflamatoria. Recordemos la clasificación de Montreal, que toma en cuenta la edad de los pacientes, la divide en 3 grupos: los menores de 16, los menores de 40 y más allá de 40. Los pacientes que hayan debutado con la enfermedad en una edad menor de 40 años tienen un mayor riesgo de progresión, porque obviamente van a vivir mucho más con esta enfermedad. Y los pacientes pediátricos también, por supuesto, con este tipo de enfermedades, también van a tener un peor pronóstico. Entonces, desde ahí empieza a qué pacientes probablemente se beneficien más de una terapia biológica, ¿no? Pacientes más jóvenes, pacientes que tengan una enfermedad más extensa, pacientes que se hayan comportado con mucho mayor inflamación y, bueno, todas estas características que ya tomábamos en cuenta, ¿no? Antecedentes familiares de autoinmunidad, necesidad de esteroides sistémicos en el momento del diagnóstico, que hayan requerido ser hospitalizados. Esos pacientes probablemente se van a beneficiar de iniciar una terapia biológica temprana. No olvidemos también que los pacientes que hayan debutado con una enfermedad o que estén presentando una enfermedad moderada a severa, que no esté respondiendo al tratamiento convencional con inmunomoduladores, esteroides, 5-aminosalicilatos, estos pacientes son candidatos a terapia biológica, ¿no? Sin duda. Y no olvidar también esta otra forma de enfermedad, que es la colitis ulcerosa grave aguda. Estos pacientes que lleguen directamente al hospital con factores graves, que hayan tenido anemia, pero además al tercer día de esteroides sistémicos no estén respondiendo, son pacientes candidatos a rescate con terapia biológica. Eso es muy importante. Entonces, ese es el mejor momento para iniciar la terapia biológica en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Ahora, ¿cómo es el monitoreo de estos pacientes? Todos los pacientes deben ser monitorizados, quiénes sí deben ser monitorizados, quiénes no. Algo muy importante es comprender qué es el monitoreo terapéutico.
Hay dos formas de monitoreo, el monitoreo reactivo y el monitoreo proactivo. El monitoreo proactivo es estar midiendo niveles y anticuerpos de los biológicos. Se han hecho varios estudios en los cuales se ha observado que quizá no sea tan costo efectivo hacer monitoreo proactivo a todos los pacientes, pero probablemente estos pacientes con factores de riesgo más altos o pacientes en los cuales se haya iniciado infliximab sin una terapia combinada, quizás sean pacientes que sí son candidatos a hacer un monitoreo reactivo, porque estos pacientes pueden hacer inmunogenicidad y puede disminuir la efectividad de los tratamientos, ¿no? Y por otro lado, pues también establecer en aquellos pacientes que están perdiendo la respuesta, que inicialmente sí mejoraban, que actualmente no están mejorando, pues probablemente a lo mejor sí se estén beneficiando de monitoreo reactivo. Monitoreo reactivo, entonces repetimos, es estar midiendo niveles séricos del fármaco y niveles de anticuerpos. ¿Son costosos? Sí, pero cada vez los tenemos más disponibles. En caso necesario, ciertos programas de atención al paciente también nos pueden beneficiar con otorgarnos estos anticuerpos y estos niveles séricos, de tal forma que nosotros podamos justificar ante los seguros de gastos médicos, ante la institución en la cual estemos, IMSS, ISSSTE, Pemex, cualquier tipo de seguridad social, que tenemos que hacer una modificación en la terapia. Ahora, ¿quiénes deben ser sometidos al monitoreo reactivo? Si todos los pacientes que están en terapia biológica o en algún tratamiento en especial, pues particularmente los pacientes que están en terapia biológica, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que han sido tratados con anti-TNF previamente, esos son los pacientes que se pueden beneficiar de este monitoreo, ya sea para aumentar las dosis, aumentar la frecuencia o hacer un cambio en la molécula que se les está dando a los pacientes. Ahora, una vez, digamos, que este paciente ha perdido la respuesta al tratamiento, ya sea que haya sido una pérdida primaria, que nunca haya tenido respuesta al tratamiento biológico o que haya tenido una pérdida secundaria de la respuesta, ¿qué tan efectivo es usar un tratamiento que sea diferente a anti-TNF? Esto es muy importante y por eso también tiene que quedar muy claro qué pacientes son candidatos a biológico, pero no solamente qué pacientes son candidatos a biológico, sino recordemos que la elección del primer biológico es prioritaria. Ya sabemos que si iniciamos cualquier biológico después de un anti-TNF, es muy probable que la respuesta de ese biológico sea menor a la que hubiera tenido ese paciente como terapia de primera línea. Y por eso es muy importante perfilar a qué biológico va a responder mucho mejor nuestro paciente, ¿no? Ya lo veíamos en los resultados de los estudios en los cuales comparaban pacientes vírgenes a tratamiento contra pacientes que ya habían sido tratados previamente con anti-TNF y veíamos cómo disminuye, si bien no con números demasiado diferentes, pero sí significativamente aquellos pacientes que eran vírgenes a tratamiento tenían mucho mejores respuestas, tanto clínicas, endoscópicas, bioquímicas, histológicas, a comparación de los pacientes en los cuales se utilizaban los fármacos de segunda línea, ¿no? Entonces, por eso el perfilamiento de los pacientes es básico para elegir la primera línea de tratamiento biológico. Ahora, ¿qué tan periódicas deben ser las evaluaciones endoscópicas, los estudios de laboratorio? Bueno, ya sabemos que si nosotros iniciamos un tratamiento para paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, independientemente si es un paciente con actividad leve, moderada, severa, de acuerdo a su estratificación de riesgo, nosotros tenemos que evaluar a estos pacientes de acuerdo a estas guías de STRIVE. Los pacientes con colitis ulcerosa, más o menos los primeros 3 a 6 meses de haber iniciado el tratamiento. Los pacientes con Crohn, de 6 a 9 meses. Esta es nuestra primera evaluación para ver si logramos tanto las metas clínicas, pero también la meta endoscópica. Ya sabemos que una cicatrización de la mucosa temprana va a tener repercusión en cómo progresa la enfermedad a largo plazo. Ya una vez que logramos esto en los primeros 6 meses de tratamiento del paciente, hay que estarlo evaluando de forma frecuente. Habitualmente se hace esta evaluación con calprotectina fecal, que ya lo indican las guías, alrededor de los cada 3 a 6 meses, igualmente en cada una de las enfermedades. Los puntos de corte de calprotectina fecal ya están muy bien determinados y con estos puntos de corte nosotros podemos predecir si el paciente se está reactivando, si va a tener una reactivación al corto plazo o si ya está activo nuevamente. Y eso nos tiene que ayudar a decidir si vamos a hacer un avance en la terapia del paciente, ¿no? Si vamos a modificar la terapia, si vamos a modificar el blanco terapéutico. Entonces, cada 3 a 6 meses tenemos que estarlos evaluando con calprotectina fecal, con proteína C reactiva.
La endoscopía, como ya les dije, la primera colonoscopía de seguimiento, pues tiene que ir a los 3 a 6 meses en colitis ulcerosa, en enfermedad de Crohn de 6 a 9 meses, y posterior a eso, salvo que el paciente tenga reactivaciones, ahí hay que hacer un estudio endoscópico, y también ya sabemos que hay que hacer los estudios endoscópicos para seguimiento de que no hayan lesiones asociadas a la colitis ulcerosa que puedan predisponer a cáncer de colon o a cáncer de intestino. Ahora, un paciente que tiene remisión clínica, pero no tiene cicatrización de la mucosa, ¿qué hay que hacer con ese paciente? Tiene remisión clínica, excelente, ya sabemos que tiene una de las metas este paciente, pero nuestra meta es la cicatrización de la mucosa. Si ese paciente no tiene cicatrización de la mucosa o sigue saliendo con calprotectinas fecales elevadas, necesitamos modificar la terapia porque nuestra terapia no está siendo lo suficientemente efectiva. Ya vimos que la cicatrización de la mucosa es predictora de desenlaces, entonces la meta que tenemos que lograr no es que el paciente deje de tener diarrea, es que el paciente cicatrice su mucosa. Probablemente más adelante vamos a tener que buscar cicatrización histológica, que sí se puede lograr. Probablemente si nosotros estamos siendo sumamente estrictos con la vigilancia de estos pacientes, si estamos haciendo ajustes de las dosis, si estamos tomando en cuenta no solamente todos estos parámetros clínicos y médicos que consideramos, sino también nos valemos del apoyo de una nutrióloga, si nos valemos del apoyo probablemente de salud mental, estos pacientes no solamente van a tener desenlaces clínicos perfectos, sino que también ellos van a estar bien, su calidad de vida va a ser perfecta, porque además recordemos que los desenlaces reportados por los pacientes también son una meta muy importante a lograr estos pacientes. Y no solamente queremos que ellos estén bien físicamente y médicamente, sino también psicológicamente y que su calidad de vida sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, estos son los mensajes que les quiero dar. Sí lo podemos lograr, tenemos en México todas las herramientas para lograrlo. Tenemos que ser muy, muy, muy insistentes en que esto es lo que queremos hacer con los pacientes, cicatrización de la mucosa, mucho más allá de los síntomas, mucho más allá del dolor, mucho más allá de la diarrea, mucho más allá del sangrado. Un paciente al que solo se le quita eso, pero sigue teniendo inflamación en la endoscopía, es un paciente que necesita ser optimizado, siempre. Entonces, no sé si haya, creo que aquí hay otra respuesta. Muchas gracias a la doctora Marlene Faust por las felicitaciones. Y pues ya saben que siempre estamos disponibles por cualquier duda que tengan. Hay que revisar las nuevas metas de Strive. Y pues si tienen alguna duda así muy puntual, todavía tenemos unos 3 minutos para contestar alguna pregunta o incluso algún caso especial que tengan de alguno de sus pacientes. Y si no, pues yo creo que podríamos dar por terminado este simposio y les agradezco mucho su presencia. Y hay que seguir en el camino de estos pacientes, ¿no? Hay que mejorar sus vidas. Que son tratados, que son muy complejos de tratar, los pacientes con enfermedades muy avanzadas o muy torpe de evolución, quizás sí, pero si somos estrictos, quizá siguiendo bien las reglas, podamos tratarlos aunque no seamos expertos. Pero muchas gracias por el comentario y muchas gracias a todos por su asistencia, que coman rico y pues que sigan atentos aquí a ECOS. Muchas gracias.